Es que yo tengo por acá una foto de todas las justificaciones que han dado. Dice, Delcy nunca pisó España. Delcy dio un no viaje a España. Pisó España, pero no suelo español. Y además no fue invitada y el gobierno no lo sabía. Días después. Pisó suelo español, pero en un viaje privado. Días después. El gobierno sí lo sabía y el presidente también, pero no había sido invitada. Días después. Sí fue invitada, pero fue desinvitada. Es decir, se le canceló la invitación. 24 horas después. No traía maletas, era un viaje privado. 24 horas después. Sí traía maletas, pero no sabemos lo que había adentro porque era valija diplomática y a esas cosas no podemos acceder. Aunque fue invitada, no hubo ninguna reunión porque fue desinvitada. Hubo reunión, pero no fue recibida. 24 horas después hubo reunión porque fue recibida, no el número 2 del gobierno y el PSOE, pero fue un viaje privado. 24 horas después sí vimos las maletas porque no era valija diplomática. Oye, que todos los días se inventan una historia diferente. Trataré de explicarlo otra vez. Creo que ha sido el propio ministro aquí presente y el gobierno también en el Congreso de los Diputados quien ha dado explicación de estas cuestiones en sede parlamentaria, pero yo voy a tratar de explicárselo, a ver si esta vez ya, señor Maroto, pues tienen ustedes a bien pasar pantalla y hablar de cuestiones que afectan y que importan a los españoles. La vicepresidenta de Venezuela se dirigía en vuelo privado hacia España. Sobre la vicepresidenta primera de Venezuela pesa una sanción europea que le prohíbe la entrada en territorio legal europeo. Había dos maneras de evitar que esto no sucediera, o que esto sucediera. La primera era generando una crisis diplomática con un gobierno que, al margen, señoría, de las consideraciones que tengamos todos los grupos parlamentarios aquí presentes, pues ostenta la representación oficial de su país ante los organismos internacionales y ante 180 países del mundo. Y la segunda vía de cumplir los acuerdos europeos era hacerlo evitando una crisis diplomática. El señor Ábalos consideró, con muy buen juicio, a mi juicio, que era preferible la segunda vía. Es decir, entre forzar o evitar una crisis diplomática, el señor Ábalos eligió lo segundo, evitar una crisis diplomática. Señor Maroto, ¿dónde está el reproche? Y, señor Sánchez, yo lamento muchísimo la respuesta. No me lo pone fácil hoy. Pero también quien me conoce sabe que no me he callado nunca una verdad, aunque duela mucho escucharla, al que tengo enfrente. Y hoy por la tarde no me queda más remedio que decirle a usted la verdad. Señor Sánchez, la mentira es la peor cualidad de cualquier político, peor incluso que la ineficacia. Y usted, señor Sánchez, sin ponerse colorado ni una sola vez, miente. En todo caso, señor Sánchez, el episodio de Delcy y de Ábalos no sucedió en el limbo, ni sucedió en el país de nunca jamás. Que no, que es que sucedió aquí, en suelo español y europeo. Y por eso alguien tuvo que darle la instrucción al señor Ábalos para saltarse a la torera la instrucción de Bruselas que impide a personas como ese número 2, esa señora número 2 de Maduro, pisar nuestro país, porque ha vulnerado sustancialmente los derechos humanos y por eso cae sobre ella esa sanción. Y a mí me parece que sobre quién dio esta instrucción al señor Ábalos, parece muy claro, señor Sánchez, que fue usted. Dios mío, por esta gracia en Cuba posiblemente te condenen a cadena perpetua. Por hablarle así, bueno, de eso se trata la democracia, ¿no? De poder decir las cosas en la cara. Lo que queremos es saber qué era lo que había en las maletas. Di lo que había en las maletas, es lo que queremos saber. Pero bueno, ahora con todas estas cosas que se han filtrado, incluso con mensajes, ha salido a la luz que todo fue un engaño y una conspiración y que, como dice este señor Sánchez, oye, eres un mentiroso profesional vivo. Señor Sánchez, volvamos a lo importante. Lo normal en un país democrático hubiese sido que el señor Ábalos hubiese dimitido. Si no, que lo hubiera cesado usted. Pero claro, ¿cómo va a cesar usted al señor Ábalos si tendría que cesar también al que parece que dio la instrucción al señor Ábalos, es decir, a usted mismo? Deja ver, porque es que yo tenía por acá
caballeros, a ver si yo lo encuentro. Es que todos los días sale a decir algo diferente. Mira para acá. José Luis Ábalos está al borde de una imputación judicial como presunto eje de una trama de cobro de comisiones irregulares. En un informe elaborado por la Guardia Civil, la petición de la Audiencia Nacional queda en evidencia. Déjame ponerlo grande. A ver, vamos a poner esto más grandecito para poderlo ver bien. Además, que Ábalos invitó a España a la vicepresidenta del régimen de Venezuela, la sancionada Delcy Rodríguez, y que informó a Sánchez sobre ese viaje ocurrido en 2020. Además, se revela que a través del intermediario español Víctor de Aldama fueron negociados con Delcy Rodríguez 104 lingotes de oro venezolano, pocos meses atrás. Esta nueva información acerca de la presunta corrupción que rodea al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, está contenida en un informe que fue revelado en las últimas horas por varios medios de comunicación y que corresponde a lo elaborado por la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil Española, que a órdenes de la Audiencia Nacional hizo una investigación a los teléfonos móviles, a los teléfonos celulares de varios presuntos implicados en estas tramas de corrupción. Entre ellos, y aquí está lo clave, las personas involucradas directamente en esta investigación por parte de las autoridades judiciales en España son, en primer lugar, aquí lo ven ustedes, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Oye, yo les dije a ustedes que esta novela iba a ser larga. Los paparazzi esos españoles, cuando se meten adentro de algo, hasta que no terminan descubriéndolo todo, no para. Yo te dije que esta novela iba a ser larga, como debe estar el Maduro. Ahora mismo la Delcy Rodríguez esa, mira, está en capilla ardiente porque ella, Maduro no va a permitir que la arrastre. Mira, la va a defenestrar, la va a meter en el grupo de los enchufados y se va a lavar las manos. Y para entonces, para el año 2020 y 2021, fechas en las que habrían ocurrido estos casos de corrupción, hombre cercanísimo, hombre de confianza de Pedro Sánchez, además llegó a ser el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, es decir, el número 2 de Pedro Sánchez en el Partido Socialista, además de ser su ministro de Transportes. La otra persona clave dentro de esta investigación y cuyos teléfonos móviles fueron analizados por parte de los investigadores de la Guardia Civil es el empresario español Víctor de Aldama, expresidente del Zamora Fútbol Club y quien habría sido el intermediario, el llamado conseguidor en varias tramas de presunta corrupción que está investigando la justicia. Él esta semana fue enviado a la cárcel, Víctor de Aldama, como presunto responsable de estar traficando con influencias, de ser traficante de influencias para conseguir del gobierno favores, para conseguir del gobierno contratos, y estaría involucrado en una trama para defraudar en el impuesto de IVA por el cobro de hidrocarburos. Y aparece aquí entonces, dentro de toda esta investigación que realiza la Guardia Civil, el elemento que relaciona al gobierno de España presuntamente con Venezuela, y es lo que tiene que ver directamente con Delcy Rodríguez. En primer lugar, encuentran los investigadores, según este informe que le fue entregado a la Audiencia Nacional, una carta de invitación escrita por el entonces secretario de organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, ministro del gobierno de Pedro Sánchez, una carta de invitación a Delcy Rodríguez para que venga a España, sin tener en cuenta aparentemente que Delcy Rodríguez ya estaba sancionada por la Unión Europea y parte de esa sanción implica que no puede venir a España ni a ningún país del espacio Schengen. Luego de esa carta de invitación hay un mensaje de WhatsApp que cruza el exministro o el entonces ministro Ábalos con el presidente del gobierno Pedro Sánchez, informándole que Delcy tiene la intención de venir a España, dice ella, a ver de manera discreta al entonces ministro José Luis Ábalos, y ese mensaje de WhatsApp que también está incluido en este informe de la Guardia Civil, ese mensaje de WhatsApp fue respondido por Pedro Sánchez a su ministro de entonces con la palabra bien. Pedro Sánchez, ya les mostraré a continuación, admite hoy en una rueda de prensa que sí se enteró en su momento de la visita de Delcy Rodríguez o de la intención de visitar España por parte de Delcy Rodríguez. Pero primero vamos a revisar aquí qué es lo que dice ese documento, ese pantallazo de WhatsApp que encontraron las autoridades judiciales españolas acerca de lo que hablaba el ministro Ábalos con el presidente del gobierno sobre la visita de Delcy Rodríguez. Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de... Esta gente está escachado. Esta gente está escachado y bien escachado. de comunicación, que es su hermano. La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda. Bien. En este informe de la Guardia Civil también están contenidas informaciones relacionadas con la presunta intermediación que habría realizado Víctor de Aldama. Me da por pensar
Este caso fue con la Delcy Rodríguez, esa, que hubo el explote por la prohibición que ella tenía de llegar ahí, de entrar a la Unión Europea. Ahora imagínate las otras tantas veces que antes que tuviera esta sanción ella habrá viajado a España o habrá viajado con otras tantas maletas, o otros funcionarios venezolanos que han hecho también el favorcito. Nada más ponte a pensar, esta vez porque se escacharon, pero imagínate anterior a esta ocasión cuántas veces deben haber realizado. Vaya por pensar, ¿no? A lo mejor fue la primera, a lo mejor se escacharon a la primera, pero me da por pensar que no era la primera vez. Sí, porque cuando ella, incluso con una prohibición de pisar el suelo europeo, se atreviera a tanto, me da por pensar que no era la primera vez, fíjate, alegadamente. Ábalos para el rescate de la empresa Air Europa, para conseguir que con fondos derivados del rescate económico en medio de la pandemia del COVID se consiguiera una asignación de cerca de 500 millones de euros para la empresa Air Europa, y además se consiguiera a través del propio Víctor de Aldama el pago de algunas deudas por parte de Venezuela hacia empresas españolas. Estas son nuevas evidencias, como les señalo, acerca de la presunta corrupción que estaría salpicando al entorno más cercano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien hoy está de visita en el Vaticano. Tuvo un encuentro con el Papa Francisco y allí respondió que sí estuvo enterado en su momento por parte del ministro Ábalos acerca de la visita que efectivamente realizó Delcy Rodríguez en el año 2020, el 20 de enero del año 2020, al aeropuerto de Barajas, presuntamente esa visita trayendo algunas maletas con cosas pesadas. Dice que con cosas pesadas. Con lingotes pesados, eso es lo que se dice. De Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid del Partido Popular, quien pidió la renuncia del presidente de gobierno. Ay, mi madre. Y por si todo esto fuese poco, la corrupción en el gobierno avanza a un ritmo que asusta. Ningún presidente honesto eludiría su responsabilidad y seguiría escondido sin dar la cara. Han pasado más de 3 años, desde julio de 2021, sin que haya dado ninguna explicación. Nunca un escándalo de corrupción en España había abarcado a tantos ministerios y a tantas instituciones del Estado. Hoy sabemos que Barrabés, Aldama, Koldo, Ábalos y su sobrina, Globalia, Begoña, Africa Center, Delcy, todos han formado y forman parte de una trama bañada con lingotes de oro, millones de euros sacados al extranjero y, según también se han dicho, bolsas con miles de euros entregadas en la sede del PSOE, y que hay un número 1 por encima de todos, que es Pedro Sánchez. Imagino que en su visita de hoy al Papa no le habrá dado tiempo a confesarse. Qué bueno está esto. Que tendría atascado el Vaticano desde aquí hasta el domingo. Si él confiesa todo eso en el Vaticano, yo no sé cuántos Padres Nuestros y cuántos Ave María. Dios mío, es que son unos delincuentes, caballero. Es que son unos delincuentes. Y lo más triste, lo más gracioso de esta historia, y hablo en general, ¿no?, es que son trabajadores de nosotros. Los políticos son trabajadores al servicio de nosotros. Es decir, el salario de ellos se lo pagamos nosotros con nuestro esfuerzo, y encima de eso te roban el dinero. Es que se burlan de nosotros. Nosotros pagamos para que nos roben. Parece un trabalengua, pero no lo es, ¿sabes? Sánchez ha dicho en Roma que actuó inmediatamente cuando conoció el asunto de Ábalos, pero lo cierto es que ha tardado 1 año y medio. Y ha dicho que actúa con contundencia al mínimo atisbo de corrupción, pero hoy sabemos que la corrupción afecta a distintos departamentos de su gobierno, a la presidencia de las Cortes, contra quienes, por supuesto, no ha actuado. Pidiendo la renuncia del presidente. Este no va a renunciar. ¿Cuándo te ha visto un delincuente renunciar a su prebenda? Mira. Y es que aparentemente Víctor de Aldama, el mismo intermediario del que les hablé hace unos minutos, que aparentemente hacía gestiones ante el ministro de Transportes de España, ante José Luis Ábalos, Víctor de Aldama habría negociado con Delcy Rodríguez, meses antes de la venida de Delcy Rodríguez aquí a España, 104 lingotes de oro que estarían evaluados en alrededor de 70 millones. Oye, que los tienen contados y todo, 104, no fueron 101 ni 102, 104. Lo amarillo está listo. Ay, mi madre.
se descacharon. 104 lingotes de oro que no se sabe cuál su origen, cuál su destino, pero que serían lingotes de oro del Estado venezolano y que habrían sido negociados por Víctor de Aldama con la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Y todo esto con el autorizo del Mamaduro, porque ahí no se mueve nada sin que él lo autorice. Ante toda esta información, tenemos desde luego, por supuesto, aquí en NTN 24, reacciones por parte de políticos españoles y por parte de dirigentes políticos venezolanos. Hablamos con el eurodiputado Gabriel Mato del Partido Popular, también con Leopoldo López y con Antonio Ledesma. Sin lugar a dudas, es un escándalo, bueno, que ahora lo corrobora la UCO, lo que veníamos diciendo hace mucho tiempo y no había sido nunca explicado o se había falseado la realidad, ¿no? En relación con ese viaje de Delcy a España, en la que fue atendida por el gobierno. Nosotros en el Parlamento Europeo hicimos alguna iniciativa y creemos que es una situación absolutamente insostenible para un gobierno que es totalmente corrupto y que sobre todo sigue mintiendo. Lo que sí sé es la connivencia del gobierno de Pedro Sánchez con el régimen tiránico de Venezuela. Y eso es lo más triste. Mientras siguen esa connivencia, sigue habiendo presos políticos, sigue habiendo persecuciones, sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo secuestros y se sigue sin aceptar lo que es una clara evidencia, que es el triunfo aplastante en unas elecciones, a pesar de las dificultades que surgieron. Bueno, creo que es un tema muy delicado y tiene la palabra el propio presidente Sánchez, tiene la responsabilidad de poner esto en transparencia a las instituciones que deben saber qué fue lo que se hizo mal y que se haga la justicia que corresponda. Bueno, es una manera de que España, Europa, el mundo sepa que todo lo que toca Maduro lo corrompe. Todo lo que toca el socialismo lo corrompe. Vamos a hablar un poquitico más claro. Durante muchos años, un señalamiento de vínculos oscuros que ha tenido la dictadura con España. Y hoy se están presentando evidencias de cómo esos vínculos llegaron a los más altos niveles. Qué lástima que Cuba no tuviera unos lingotes de oro. Parece que para que un régimen lo consideren dictadura tiene que tener lingotes de oro y tiene que traficar con oro. Imagínate tú, nosotros no tenemos ni azúcar. Nosotros estamos embarcados, vamos a tener que dar tremenda guerra. Qué pena. No conozco el detalle de dónde está la investigación, pero lo que yo espero es que aquí funcionen las instituciones, que salga la verdad y que pues quede muy claro que la transición a la democracia de Venezuela no es solo un asunto de los venezolanos, un asunto de las democracias, porque el hecho de que Venezuela sea hoy una cleptocracia, una estructura corrompida como lo está, impacta a los vecinos de la región, impacta, como lo estamos viendo, a España. El viaje, o el mejor dicho, no viaje de la vicepresidenta de Venezuela. Espérate. El viaje o el no viaje. Pipo, hace falta que te decía. ¿Cómo que no viaje? El no viaje no existe. Sobre el viaje. Bien. Y que tú autorizaste porque está, mira, te cogieron los teléfonos del delincuentón. Uy, qué bueno está eso. A España. Mire, la participación del gobierno de España y la mía en particular sobre esta cuestión es la siguiente. Como usted puede comprender, de visita privada o visitas oficiales de vicepresidentes de gobierno, de ministros y ministras de múltiples gobiernos de España. Viene la justificación. ¿Ya? Del extranjero son muy cotidianas, son muy asiduas. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, y cuando el gobierno de España se percató de que había una... ¿En serio una vicepresidenta de un país hace una visita privada con 20 y tantas maletas? Visita privada. Acciones individuales a la vicepresidenta. Les comparto la portada del diario El Mundo de España en el día de hoy. ¿Qué clase de portada esta, por Dios? Sánchez encubrió con una mentira la trama venezolana de Ábalos. Bueno, está caído en la lengua de los periodistas españoles. Ahora sí se la buscó de verdad. Es una portada absolutamente diciente, un resumen clarísimo acerca del entramado de presunta corrupción que está rodeando a Pedro Sánchez. Dice en el antetítulo el diario El Mundo: miedo disparado en el Partido Socialista tras el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Comillas, a ver qué queda por salir.
En el titular principal dice el diario El Mundo: Sánchez encubrió con una mentira la trama venezolana de Ábalos. Y en los subtítulos dice lo siguiente el diario El Mundo: Delcy, el viaje fue orquestado por Aldama y el exministro tuvo visto bueno previo del presidente. Venezuela, la red tenía fuertes vínculos con el país y montó a Delcy una agenda de 3 días en España. Europa, maniobraron para que Sánchez rescatara la aerolínea y llegaron a reunirse con Calviño en alusión a la entonces vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos del gobierno, y hace unas alusiones adicionales a presuntos casos de corrupción o vertientes de este presunto caso de corrupción que tendría que ver con los gobiernos autonómicos que estaban en ese momento en poder del Partido Socialista del presidente Pedro Sánchez. Es un escándalo creciente, es un escándalo que toca directamente con América Latina, con Venezuela en particular, y es un escándalo del cual les seguiremos informando en nuestras próximas emisiones aquí a través de NTN 24. Que te dije que esta novela recién comienza, y ojalá, vamos a decir que ojalá que tenga un final feliz. Final feliz es que todos estos delincuentes terminen tras las rejas.